Buenos días, queridos espectadores de 13, les habla Carlos de Arteaga en esta nueva catequesis de los miércoles del Santo Padre. Hoy volviendo ya, como ya vemos en las imágenes, a la plaza de San Pedro, dentro del marco de las audiencias generales en las que el Papa Francisco está tratando ese tema de la pasión por el anuncio del Evangelio. El pontífice nos ha acercado en los últimos días, en las últimas catequesis, a personas que han hecho de su vida, de su propia vida, una evangelización. Escuchamos ya el saludo litúrgico, las Sagradas Escrituras y la catequesis del Papa Francisco. Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle nostre catechesi continuiamo a incontrare dei testimoni appassionati dell'annuncio. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ricordiamo che questa è una catechesi, En nuestras catequesis una serie di seguimos catechesi encontrando sullo zelo testigos del sole, apasionados del anuncio la del Evangelio. volontà, anche l'ardore interiore per portare Estamos avanti il Vangelo. realizando Oggi estas andiamo a America catequesis Latina, precisamente in para llevar Venezuela, con ardor per conoscere y con la voluntad figura di un laico, el Evangelio. il beato José Gregorio Hernández. Hoy nos trasladamos a Cisneros. América Latina, precisamente a Venezuela, Nacque nel para conocer la figura de un 1864 laico, el beato y aprese la José fede Gregorio Hernández soprattutto dalla madre. Cisneros. Nació en 1864 Come y aprendió raccontò, la fe mia sobre madre todo mi de ha su madre. insegnato la virtù fin dalla culla e mi ha fatto Como crescere contó, nella mi madre, conoscenza que di me amaba Dio desde la e cuna, mi ha dato me per enseñó la guida virtud, me carità. crió en la ciencia de Dios y me Questo puso por guía la santa Siamo caridad. attenti, sono le mamme a trasmettere Estemos la atentos. fede. Son La fede las si madres trasmette quienes transmiten la in fe. dialetto, cioè La fe col se linguaggio transmite delle mamme, en quel el dialetto dialecto, che le mamme es sanno decir, parlare con el con i lenguaje de las figli. E a madres, voi mamme, porque las state madres attenti saben hablar de Dios. nel trasmettere la fede in quel dialetto materno. Las madres son capaces de Veramente la transmitir carità fu la la stella fe polare en ese che dialecto orientò materno. l'esistenza del beato José Gregorio. Persona Verdaderamente la buona, caridad fue la solare, estrella dal polar carattere que orientó la lieto, existencia del era beato dotato di una José spiccata Gregorio. intelligenza. Una persona Divenne buena y solar, de medico, carácter professore alegre, universitario estaba dotado de e una fuerte scienziato. inteligencia. Ma fu Se hizo anzitutto un médico, dottore profesor vicino ai più universitario deboli, y también científico. tanto da essere Pero sobre todo conosciuto in fue patria un doctor come cercano il a los medico más dei débiles, poveri. tanto para ser Accudeva ai conocido poveri en la sempre. patria como el Alla médico de los ricchezza del pobres. denaro preferì quella del Vangelo, A la spendendo riqueza del l'esistenza dinero per prefirió soccorrere la del i Evangelio, bisognosi, gastando su existencia nei para poveri, nei socorrer ammalati, a nei los migranti, necesitados, nei sofferenti. José en los Gregorio pobres, en vedeva los Gesù. enfermos, en los migrantes, en E los il que sufren. successo José che Gregorio mai veía a Jesús. ricercò nel mondo lo ricevette Y el e éxito que continua a nunca buscó en riceverlo el dalla mundo lo gente recibió y che sigue lo chiama recibiéndolo de la gente que lo Santo del llama Popolo, Santo del Pueblo, Apostolo della Carità, Apóstol de la Caridad, Missionario della Speranza. misionero de la Ma esperanza. bei nomi, Santo del Popolo, Son Apóstol bellos de la nombres, ¿no? Carità, Santo del Pueblo, Misionario Apóstol della de la Speranza. Caridad
y misionero de la esperanza. José Gregorio era un uomo umile, un uomo gentile e José disponibile. Gregorio era un hombre Al tempo humilde, stesso era gentil mosso y da un fuoco disponible. interiore, dal Y al mismo desiderio di tiempo vivere al estaba servizio movido di Dio por un e del fuego prossimo. interior, por el deseo de vivir Spinto da questo al ardore, servicio de Dios diverse y volte del provò prójimo. di diventare religioso e sacerdote, ma vari problemi di salute Impulsado che por glielo este ardor, en impedivano. varias ocasiones La trató de hacerse fragilità religioso y fisica sacerdote, non lo portò pero però varios a problemas de chiudersi in se salud stesso, se lo ma a impidieron. diventare un medico ancora più sensibile alle Pero la necessità fragilidad altrui. física no lo llevó a Si cerrarse strinse en sí alla mismo, sino a provvidenza convertirse e forgiato en un médico nell'animo, aún andò más maggiormente sensible a las all'essenziale. necesidades de los demás. Se Piccolo aferró a la asilo providencia apostolico di y, Lourdes fortalecido por el alma, non segue le fue proprie más a lo aspirazioni, esencial. ma la disponibilità ai disegni di Dio. Este es el E così cielo il apostólico. beato comprese No sigue las che propias attraverso aspiraciones, la sino la cura dei disponibilidad malati a los avrebbe diseños de messo in Dios. pratica la volontà Y así el di beato Dio, comprendió que a soccorrendo través i del cuidado de los sofferenti, enfermos dando pondría en speranza ai práctica poveri, la voluntad de Dios, testimoniando la socorriendo fede a los que non sufren, a dando esperanza a parole, los pobres, ma con l'esempio. testimoniando la fe, no de palabras, sino Arrivò con el così ejemplo. su questa strada interiore ad accogliere la medicina come un sacerdozio, Llegó así a acoger la medicina il como un sacerdocio, del dolore umano. el sacerdocio del dolor humano. Quanto è importante non subire passivamente le Qué cose, importante es ma, no come padecer dice la pasivamente Scrittura, las cosas, fare ogni cosa di sino, buon como animo dice la per Escritura, servire al Signore. hacer cada cosa con buen ánimo para servir Ma al Señor. chiediamoci da dove veniva a José Gregorio tutto questo Pero preguntémonos, entusiasmo, ¿de dónde le venía tutto a questo José celo? Gregorio todo este entusiasmo, todo este celo? Veniva da una certezza e da una forza. De La una certezza certeza, era la grazia de di una Dio. fuerza. Él scrisse che se nel mondo La certeza ci era sono la buoni gracia e de Dios. i cattivi ci sono perché loro stessi sono diventati cattivi. Él escribió que si en el mundo hay buenos y malos, los malos los son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son sino con la Lui ayuda per de primo Dios. si sentiva bisognoso di grazia, che la mendicava sulle strade e aveva estremo bisogno Él era el primero en dell'amore. sentir la necesidad de gracia E ecco la mendicante forza de a cui Dios. attingeva la intimità di Por Dio. tanto, le venía natural Era un cuidar uomo de di quien preghiera, mendigaba, por che ejemplo, la en las grazia di calles y Dio e la tenía intimità necesidad col extrema Signore. del Era un amor uomo que di él recibía preghiera, che gratuitamente cada día de partecipava alla Jesús. messa. Y esta es la fuerza E a la a que recurría, contatto la con intimidad Gesù, con che Dios. si offre Era un hombre de sull'altare oración, per tutti. cotidianamente José participaba en la Gregorio misa y si recitaba el sentò rosario. chiamato En a la offrire misa la sua unía a vita la ofrenda per la de Jesús pace. todo lo que vivía. Llevaba a los enfermos y a los pobres que ayudaba, a sus estudiantes, Arriviamo così las al 29 investigaciones que giugno emprendía, del los problemas 19. que tenía en el Un corazón. amico li fa visita e lo trova molto felice. José Gregorio ha infatti saputo che è stato firmato il trattato che pone termine alla guerra. Y en contacto con Jesús, que se ofrece en el altar por todos, José Gregorio se sentía llamado a ofrecer su vida por la paz. No podía tener para sí esa paz que tenía en el corazón recibiendo la Eucaristía. Quiso ser apóstol de paz, inmolarse por la paz en Europa. No era su continente, pero allí estaba estallando la guerra, el primer conflicto mundial. Llegamos así al 29 de junio de 1919. Un amigo le visita y le encuentra muy feliz. José Gregorio se había enterado de que había firmado el tratado que ponía fin a la guerra. Su ofrenda de paz ha sido acogida y es como si él presagia que su tarea en la tierra se ha terminado. Esa mañana, como era habitual, había ido a misa y entonces baja por la calle para llevar una medicina a un enfermo. Pero mientras atraviesa la calle es atropellado por un vehículo, llevado al hospital y muere pronunciando el nombre de la Virgen. Su camino terreno concluye así, en una calle, mientras realizaba una obra de misericordia, y en un hospital donde había hecho su trabajo, una obra maestra de bien. Hermanos y hermanas, ante este testigo preguntémonos, yo, delante de Jesús presente en los pobres cerca de mí, frente a quien el mundo sufre más, ¿cómo reacciono? ¿Hago algo o me quedo como un simple espectador? El beato José Gregorio nos estimula también en el compromiso
delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Muchos hablan mal, muchos critican y muchos dicen que todo va mal. Pero el cristiano no está llamado a esto, sino a ocuparse, a ensuciarse las manos, sobre todo, como nos ha dicho San Pablo, a rezar, y después a comprometerse no en chismorreos, sino en promover el bien, construir la paz y la justicia en la verdad. También este es el celo apostólico, es el anuncio evangélico, es una bienaventuranza cristiana. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Lo celo apostólico lo ha spinto a vivere facendo la carità durante tutta la El celo vita. apostólico de este beato que impulsó, que creció como médico también para anunciar el Evangelio. Muchas gracias. Después de la catequesis escuchamos ya el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos acercamos a la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en Venezuela en el 1864. Habiendo estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y a ofrecerse por la paz del mundo. Murió realizando una obra de misericordia, ir a visitar a un enfermo. El beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufren, dando esperanza a los pobres. En todos ellos veía a Jesús. Este humilde servidor, que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente, que lo llama con afecto el médico de los pobres. Fue un apasionado testigo del Evangelio y como tal no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión del beato José Gregorio Hernández, que nos ayude a ser apóstoles de la caridad y misioneros de la esperanza, especialmente atentos y compasivos con los hermanos que sufren. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pues hasta aquí la audiencia general de este miércoles 13 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Otra catequesis más del Papa Francisco. Y en este día sigue, por supuesto, la programación religiosa aquí en 13, con la Santa Misa, la adoración y la Iglesia al día con toda la información religiosa de la jornada de la mano de Álvaro de Juana. Que pasen un buen día. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim.